Hola, buenas noches, ¿cómo están? Anhelamos con todo nuestro corazón que se encuentren bien, que todos se encuentren bien, que no haya enfermedad, no haya dolor, no haya sufrimiento, por lo menos en estos momentos, ¿verdad? Porque son inevitables, o sea, aunque no quisiéramos, tienen que presentarse en nuestra vida, así que, pero nosotros deseamos que se encuentren bien. Y bueno, pues están en su programa Sanidad del Corazón. Y bueno, si usted no ha visto los últimos temas, se los recomendamos. Anteriormente tuvimos dos temas sobre la visión. Necesitamos ver hacia dónde vamos, hacia dónde nos están conduciendo nuestros pies, hacia dónde nos están conduciendo nuestras decisiones, pero necesitamos entender que Dios tiene una visión para nosotros, que no es solamente de caminar y caminar y no saber a dónde vamos, no se trata solamente de vivir por vivir, hay que saber cuál es la visión de Dios para la vida. Y bueno, vimos también dos temas, o en dos martes, en dos partes, sobre la mente de Cristo que está en nosotros, la mente de Cristo en nosotros. Y bueno, temas muy lindos. Y esta noche vamos a comenzar un tema que lo vamos a desarrollar por 3 o por 4 martes. Y este tema es sobre la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en materia, quiero mandar unos saludos especiales, fraternales, afectuosos, a 3 personas muy amables, muy lindas que conocí hoy y que les compartí de este mensaje, de este espacio. Les invité a entrar y me comprometí a enviarles un saludo. Así que envío un saludo a Pati Larios, Patricia Larios. Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te guarde y que te prospere en todos tus caminos. También a Evelyn Mata, también Dios te bendiga grandemente. Te lo dije para despedirnos, de que por tu manera de pensar, por tener a Dios en tu corazón, en tu camino, no me quedaba la menor duda de que te iba a ir bien en esta vida, te va a ir bien en esta vida. Así que bendiciones, Evelyn. Y también a Sujei Cornelio, Cornelio es su apellido, ¿verdad? Es otra sorpresa que tuve hoy. Y Sujei Cornelio, Dios te bendiga. Dios guarde a tu pequeño de 6 años y Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga todo lo que haces y que la gracia de Dios sea contigo y te vuelvas a reincorporar a los caminos del Señor. Bueno, ya descanso, porque sí pesa, ¿verdad? Cuando uno compromete la palabra en algo y no cumple. Entonces yo no soy de los que hablan por hablar, yo trato de cumplir lo que hablo. Por eso pienso mucho y antes de que hable, ¿verdad? Y entonces cuando hablo es porque ya lo calculé, ya lo pensé, dije, está en mi disposición y tengo la disponibilidad, entonces tengo que cumplir y lo hago de muy buen corazón. Así que saludos a Pati Larios, a Evelyn Mata y a Sujei Cornelio. Y bueno, el tema de esta noche es la voluntad de Dios. Y vamos a ver dos temas, o sea, por 2 martes, este tema de la voluntad de Dios de manera general. ¿Cuál es la voluntad de Dios general para todo ser humano? Para hombres, mujeres, para niños, para ancianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los chinos, para los alemanes, para los mexicanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, para el hombre en general, ¿verdad? La voluntad general de Dios, por decirlo de alguna manera. Este martes y el próximo va a estar dirigido en ese sentido, la voluntad genérica, la voluntad de Dios para todos. Pero después,
de aquí a 2 martes más, vamos a estar hablando de cuál es la voluntad de Dios para cada persona. Y obviamente van a aparecer varios ejemplos, ¿verdad? Y van a aparecer varios principios, guías. Entonces, no te lo pierdas, va a estar interesantísimo. Y enviamos saludos también a los hermanos aquí en Morelia, a la familia Avilés López, a Ricardo Ortega, a Natalie, a Joana y a muchos más aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y también enviamos saludos a hermanos que este fin de semana conviví con ellos en Zamora, Michoacán, y en Tangancícuaro, Michoacán. Dios les bendiga, hermanos, allá en Zamora y en Tangancícuaro también. Bendiciones. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a este tema de la voluntad de Dios para todos, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para ella, para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios genérica para todos? Y eso no demerita, ¿verdad? Decir, bueno, pues es para todos, que aquellos la cumplan y yo sigo haciendo mi voluntad. Nada de eso. El hecho de que sea para todos no significa que vamos a salir con esa actitud, ¿verdad? De que pues si es general, si es, entonces yo tengo opción. No tenemos opción, quiero decirles, ¿verdad? La voluntad de Dios debe ser hecha en el cielo y en la tierra. Lo dice la oración del Padre Nuestro. Ahora, la voluntad de Dios, ¿por qué es importante? Porque como seres humanos somos seres inteligentes. Dios así nos hizo. El Creador nos hizo inteligentes. Y por ser inteligentes, reconocemos desde ya que hay una voluntad suprema, que hay una voluntad más importante que nuestra voluntad. Y esa voluntad es la voluntad del que nos hizo, de nuestro Creador, de esa mente maestra que hizo el mundo, diseñó el mundo. Y no solamente lo hizo, sino lo sostiene día a día. ¿Por qué las plantas no mueren, no se extinguen? ¿Por qué los océanos no desaparecen? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que sí se están extinguiendo, que sí están cambiando y todo, pero es por las malas decisiones del ser humano, por las malas políticas públicas, pero no es porque Dios descuide. Dios está cuidando y por eso ha tardado tanto este planeta y ha tardado tanto la vida sobre la tierra por los cuidados que Dios tiene. Así que como seres inteligentes hemos de reconocer que la voluntad de Dios como creador, como sustentador, está por encima de nuestra voluntad y de la voluntad de muchos más. La voluntad de Dios está por encima de todo, es suprema. Eso lo hemos de reconocer muy bien. Nosotros somos seres inteligentes. Perdón por este escándalo, ¿verdad?, del perrito. Ustedes son testigos de que pues casi en las transmisiones de todo un año no hemos tenido este perrito así, ¿verdad? Pero ahorita hay una ladradera allá afuera de los perros, que entonces pues por eso estamos con este escándalo. Disculpen de veras, pero es algo que está fuera de nuestro control, así como si nosotros tuviéramos problemas con la internet o problemas con el fluido eléctrico que está más allá de nuestra voluntad. Pues igual, ¿verdad? ¿Cómo hacerle entender al perrito que no ladre porque los demás están ladrando? ¿Y cómo decirle a los otros que dejen de ladrar? Bueno, pues gracias por su comprensión. Entonces seguimos adelante. Decimos, el hombre es inteligente, pero Dios es perfectamente sabio. Y por lo tanto, pues siendo tan sabio, y no solamente tan sabio,
sino siendo la perfección de la sabiduría, Dios siendo perfecto en todo lo que es Él. ¿Cómo iba a ser un mundo inteligente, un mundo enorme, un mundo completo? ¿Cómo lo iba a hacer y dejarlo así al abandono o dejarlo a la voluntad de todos? ¿Cómo es posible? Eso no cabe, ¿verdad? Entonces, si Dios hizo un universo maravilloso, excelso, es porque Él continúa en Él. Él no se ha ido, Él no se ha esfumado, Él no nos ha dado la espalda. Les decía, ¿por qué los océanos aún tienen agua, aún tienen peces, aún funciona la cadena alimenticia? ¿Y por qué el ecosistema se mantiene a pesar de nuestras malas decisiones y de las malas decisiones públicas? ¿Por qué? Porque ese Dios que hizo todo lo que nosotros conocemos y vemos, el mar, la selva, los desiertos, el cielo, la tierra, todo lo que Él hizo, los sostiene todos los días. Así que Él es el creador perfecto, pero también es el sustentador perfecto. Quiere decir que Él está al pie del cañón en todas las cosas, no descuida nada. Entonces, ¿cómo vamos a creer pues de que alguien con esa sabiduría, con esa perfección, nos deje a nosotros, que nosotros decidamos, que nosotros hagamos y deshagamos, ¿verdad? Sí, tenemos libertad, no somos robots, pero tenemos que comprender que por lo mismo tenemos que tener comunión, relación con Dios para ir guiando esta casa enorme, ir guiando este planeta, hacer bien las cosas acá, y no podemos decir, no, yo vivo sin Dios. Como hay muchos gobiernos, como hay muchas políticas globalizadas, internacionales, que han dicho no necesitamos de Dios, y ellos programan y ellos autorizan cuánto smog van a permitir, cuántos automotores van a aprobar y todo eso. Entonces entendemos que la voluntad de Dios debe estar por encima, porque la hay, sí existe. Entonces por eso necesitamos conocer de la voluntad de Dios. Por eso es importante. La fuente segura para conocer la voluntad de Dios es, no es ningún tipo de magia. O sea, esto no se va a conocer por arte de magia. Hay gente que dice que la magia blanca no es mala, o hay gente que busca la magia negra, gente muy supersticiosa que anda buscando la adivinación para conocer su futuro, para conocer lo que le depara la vida, para conocer pues realmente buscando un propósito, porque no lo tiene, no hay seguridad, pero Dios tiene una voluntad, o su voluntad perfecta, como decía mi esposo, para todo este planeta, pero también para todas las personas. Y mucha gente pues trata de buscar su futuro, saber qué le depara el futuro, pues la lectura de la mano, ¿verdad? De hecho, a veces en los parques, en el centro de las ciudades, hay personas que se dedican a esto, ¿verdad? A cobrar, porque según te lean tu suerte, ¿verdad? Y yo creo que más de algunos nos hemos encontrado con una de estas personas, y pues hay que aprovechar, así entre paréntesis, hay que aprovechar, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en una ocasión se me acercó una persona queriéndome dominar con sus ojos y diciéndome, te leo tu futuro. Y le dije, gracias a Dios, ya sé mi futuro. ¿Quieres que yo te cuente tu futuro? No, gracias, y se fue, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí cae en esto y quiere saber su futuro a través de alguien que le está leyendo según la mano. Hay gente que va, que le lean el café, que le lean las cartas, que creen en los horóscopos, van también a consultar a aquellos adivinos o brujos para
pues tener contacto, ¿verdad?, con algún muerto que quedó pendiente, algunas cosas que aclarar. Entonces, estas cosas no son las que nos van a regir o nos van a dar luz para conocer realmente la voluntad de Dios. Esas cosas están contrarias a Dios y no vamos a realmente conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, o la fuente más segura para conocer la voluntad de Dios, es nada menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí está la fuente del conocimiento, de la sabiduría verdadera para saber la voluntad de Dios, sin errores, porque cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos ahí entendiendo la voluntad de Dios para nosotros y no va a haber equívocos ahí. Esa es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios, su palabra, la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? Vamos a ir desglosándola, vamos a ir penetrando en ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para todos, para chinos, franceses, alemanes, mexicanos, guatemaltecos, para todos, de un color, de otro color, con educación, sin educación, hombres, mujeres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? De tal manera que debes estar muy atento, porque esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar es darnos vida eterna. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esa es la voluntad de Dios para todos? ¿Y qué es lo primero? Porque bueno, lo primero que Dios hizo para el hombre, Él ya sabía que iba a hacer al hombre, Él ya estaba en sus planes hacer al hombre, pero antes de hacer al hombre, hizo algo que le iba a servir al hombre, que le iba a ser muy útil al hombre, y eso es el huerto del Edén. El huerto del Edén. Al decir huerto, ya estamos pensando, imaginando, creyendo en que es un espacio grande, es un espacio con muchos árboles y árboles de toda clase, árboles frutales, no frutales, árboles del desierto, árboles de la selva, árboles del bosque, infinidad de árboles, porque no estamos hablando pues de un parque zoológico, no estamos hablando de un parque ecológico dentro de la ciudad, de 2 hectáreas, de una cosa así, no, estamos hablando de un enorme huerto, el huerto del Edén. Y aunque Dios apenas iba a hacer a la pareja, apenas a 2, pero ya había hecho todo ese huerto, porque Él ya había pensado que la humanidad no solamente se iba a componer de Adán y Eva, sino que ellos iban a ser los primeros, pero a través de ellos, de la orden que le dio, que se multiplicaran y todo, pues Él ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que quería ver, tanta gente, a tantos padres, tantos hijos. Él lo tenía planeado así. Entonces, lo primero que Dios hizo fue el huerto. Y bueno, dentro de todos esos árboles que hizo en ese huerto, había uno, el más importante de todos que plantó, porque así lo dice la Escritura, plantó, fue el árbol de la vida. En contraste, pero no se dice el árbol de la muerte, pero sí es el árbol de la muerte, pero es en contraste pues del árbol de la vida, como el árbol más importante que el de las peras, que el de los duraznos, que el de mango, que el de la papaya, etcétera. El más importante de todos los árboles, frutales y no frutales, el árbol de la vida, y fue un árbol físico que se podía tocar, pero ya lo que producía ese árbol ya era no solamente físico, era psíquico y era espiritual, era integral, nos daba todo, nos daba vida física y nos daba vida eterna a la vez. Entonces, por eso es el árbol más importante. El otro árbol, ¿verdad?, al que Dios dijo, a ese no se acerquen, no lo toquen, no coman de ese fruto,
y eso fue como una orden, como un mandamiento. Y quítenle lo de cómo. Era un mandamiento eso de no coman del fruto de ese árbol, porque ese árbol era el árbol de la muerte. Solamente que se dice el árbol del bien y del mal, ¿sí? Pero el árbol de la mezcla, y donde quiera que se mezcle el bien con el mal, más bien el mal llega a descomponer aquello y hace una mezcla. Todo lo que es mezcla no es bueno, no es sabio, no es de Dios, porque lo particular de la maldad que hay en esa mezcla va a afectar, va a dañar, va a echar a perder. Entonces, bueno, de ahí sacamos que la voluntad de Dios para todos, en primer lugar, dado que fue lo primero que hizo el huerto, y dentro de todos esos árboles, el más importante, el árbol de la vida, es porque con eso nos está ya diciendo Dios en ese lenguaje: esto es lo que yo quiero para ustedes, vida eterna, vida para siempre. Y lo puso ahí y para que el ser humano comiera. Cuando el ser humano sintiera que se descargaban sus baterías, que sus pilas se venían para abajo, pues ahí estaba ese árbol. O simplemente iba a ser su anhelo decir: no, ese árbol es el más rico de todos. Si voy a comer, si hoy quiero comer mango, si hoy quiero comer otra cosa, pero no me puedo dejar de perder, de empezar a comer lo del árbol de la vida. Así que desde ahí vemos que la voluntad de Dios es darnos vida y vida eterna. Y luego, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, ahí vemos nuevamente el árbol de la vida, porque el árbol de la vida no desapareció. Lo que desapareció, entre comillas, fue el huerto, todo el huerto, porque el hombre con su pecado, con su maldad, con la mala decisión que tomó de desobedecer el mandamiento de Dios, entonces no podía continuar en el huerto, porque en cualquier momento iba a tomar ese fruto, lo iba a comer y ya se iba a quedar eternamente así de malo, así pecaminoso. Y entonces dijo Dios: no, la maldad y todo eso será temporal, por eso lo vamos a sacar del huerto, y aunque sufre todo, pero eso es temporal, lo amo, y yo no quiero que tenga que sea una tragedia su pecado, y que eternamente, entonces, que no coma del árbol de la vida. Y guardó todo el huerto, y guardó ese árbol de la vida, y después de que pues se ha desarrollado la raza humana, y en Apocalipsis aparece otra vez el árbol de la vida. Entonces, ¿en qué situación? En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, está el mensaje que Dios manda a una de las iglesias del Asia Menor del primer siglo. Y en eso que manda pues este mensaje a la ciudad de Éfeso y a la iglesia de Dios que estaba en Éfeso, hoy uno de esos lugares de Turquía. Eso estaba en Turquía. Estas 7 iglesias del Asia Menor ahora se llama Turquía, ¿verdad? Entonces ahí estaba Éfeso, ahí está Éfeso. Y entonces el Señor manda esto y le dice: mira, tienes muchas virtudes, tienes muchas cualidades, lo cual yo las puedo ver y las apruebo, y tú me haces sentir dichoso, sentir bien por esas cosas buenas que tú estás haciendo. Pero hay algo bien malo que tú has hecho y tienes que corregir, porque esas cosas buenas que haces, al final de cuentas, no te van a servir de nada, porque lo principal lo has descuidado. Has dejado tu primer amor. ¿Qué estaba diciendo? Has dejado de amarme. A mí me has botado a segundo, tercer, cuarto lugar, y has puesto en el lugar donde yo estaba otra actividad, otra persona, otra situación. Entonces tengo contra ti
que has dejado tu primer amor, has dejado de amarme. El hecho que me hayas cambiado de lugar, que ya no me des el primer lugar en tu vida, está diciendo todo, que has dejado de amarme. Y eso yo no lo puedo tolerar, eso no puede ser. Tú tienes que entender que lo mejor para ti es empezar por amarme a mí. Eso te conviene a ti. Entonces, por ti finalmente lo hago. Y entonces dice, termina esta exhortación ahí en Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿Y qué significa vencer en este contexto? Amar al Señor. Si lo dejó de amar y quiere vencer, quiere ir a la gloria, pues ¿cómo va a vencer? Dejando de amar lo que amaba en lugar del Señor y respetar al Señor, dándole a Él el primer lugar en su vida. Entonces dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ahí está la promesa. Dios dice que aquel que le ame y que aquel que lo honre, aquel que le adore, aquel que lo tenga siempre como Dios, el lugar de Dios en su vida, entonces a él le dará vida eterna. Por eso, pero hoy en día el mundo está perdido. El mundo no tiene vida eterna porque no quiere. El mundo está tras las añadiduras, el mundo está tras lo tóxico, tras las vanidades de este mundo, tras las cosas que no aprovechan verdaderamente. Comiendo del árbol del bien y del mal está mucha gente, la mayoría, y no tienen vida eterna. Pero la voluntad de Dios es que tengan vida eterna, que renuncien a sus vanidades, que renuncien a la idolatría, el egocentrismo, que renuncien a todo eso que compite con Dios y que concentren su amor en Dios, y entonces tendrán vida eterna, porque eso es lo primero que Dios dice para todos. Yo quiero darles vida eterna. También la voluntad de Dios para todos es darnos deleite, un deleite permanente. Es decir, Dios quiere que seamos felices, que tengamos ese gozo constantemente, seamos íntegramente felices. Por eso, pues sabemos de que cuando Él inició toda esta creación, hizo un huerto. Y cuando nosotros conocemos un huerto o pensamos en un huerto, pues esto como que es agradable, ¿verdad? Nuestro sentido, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, todo lo que se oye es hermoso, estar en un lugar así, respirar ese aire fresco, oír los pajaritos y ver esos frutos en esos árboles. Es algo hermoso, es algo bonito, ¿verdad? Es muy agradable. Entonces, el huerto que Dios hizo, donde puso a Adán y a Eva, pues era un huerto totalmente perfecto. Era un huerto que no se compara a ninguno de esos huertos que hemos conocido nosotros físicamente o hemos estado en alguno de ellos, o un jardín, sino ha sido un huerto, un gran jardín, ¿verdad? Creo que este jardín del Edén, el huerto del Edén, era algo incomprensible realmente a nuestra mente, porque pues no conocemos algo así. Pero pues ahí no había contaminación de basura, no había tampoco contaminación atmosférica, ¿verdad? No había fábricas, no había todo lo que hoy hay en las ciudades, smog, ruido, todas esas cuestiones de las fábricas, no había eso. Sin embargo, bueno, esas son cosas que hoy hacen feo un jardín, porque igual podemos salir a dar una vuelta a un parque, un jardín, y vamos a encontrar igual mucho alimento chatarra, ¿verdad? Mucho alimento que no nos sirve. Y en este huerto, pues todo se podía comer solamente con la indicación de lo que Dios ya había dicho que no, pero de ahí todo era sano, todo era perfecto. Y Dios hizo ese huerto y ahí puso al hombre y puso a la mujer para que ellos fueran felices. Y ese era el plan de Dios, que ellos vivieran toda una vida ahí
en esa felicidad, en esa paz, en esa perfección, en esa dicha realmente de lo que Dios fue su propósito, su objetivo cuando hizo a Adán y a Eva. Pero pues vino el pecado, vino el enemigo a tentar al hombre, a la mujer, y ellos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. Sin embargo, sabemos que Jesús vino a pagar con su sangre para que el hombre pudiese ser limpio de su pecado y regresar a ese paraíso, regresar a ese propósito de Dios, a ese plan perfecto de Dios para el hombre. Y ahora pues sabemos que hay esperanza para el pecador, hay esperanza de que un día vamos a estar nuevamente en ese paraíso que Dios tiene preparado para los que somos obedientes, somos vencedores, ¿verdad? Somos valientes y aquí decidimos obedecerle y conocer su voluntad y hacer su voluntad, es que podemos regresar a ese paraíso. Y ese paraíso, la Biblia lo menciona. Ahorita acababa de leer mi esposo Apocalipsis 2:7, que dice, terminaba así en lo que él comentaba. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que ese árbol de la vida está, ese paraíso está, y Dios ha dispuesto que el hombre que se arrepiente de su pecado y se agarra de Jesucristo puede volver a estar en ese paraíso. Recuerden ustedes lo que dice Lucas 23:43, cuando Jesús está siendo crucificado y hay dos ladrones a su lado, uno al lado izquierdo, al otro al lado derecho, y uno de ellos se arrepiente y le pide perdón a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le contestó? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que ese paraíso nos está esperando. Y también Pablo en 2 Corintios 12:4 habla de una visión que dice él que no sabe si estaba dormido o despierto, pero que él fue tomado y fue llevado al tercer cielo. Y dice que llegó a un paraíso y que realmente como hombres no hay palabras humanas para describirlo. O sea, él no tenía palabras, no encontró palabras para describir ese lugar tan hermoso a donde fue arrebatado, ¿verdad? Pero él dijo al tercer cielo, y sabemos que en el tercer cielo, pues es donde está Dios, ¿verdad? Su trono también del Señor Jesucristo, y ahí nos está guardando ese paraíso que Dios quiere que volvamos a Él. Para eso mandó a Jesús. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? También vamos a ver que la voluntad de Dios para todos no solamente es darnos vida eterna, no solamente es darnos placer, deleite, sano y permanente, o sea, la felicidad. ¿Por qué buscas la felicidad en el mundo? ¿Por qué buscas la felicidad en el pecado? ¿Por qué buscas la felicidad con el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué en las tinieblas? Si la voluntad de Dios estuvo desde el principio, que seamos felices, dar placer, dar deleite a nuestro corazón, pero de una manera sana, de una manera benéfica, de una manera linda, ¿verdad? Con el árbol de la vida y no con el árbol de la muerte. Entonces, no solamente eso, sino también la voluntad general de Dios para todos es que tengamos comunión íntima, espiritual con Él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, miren, Dios hace todo con propósito y Dios nos hizo hermosos con propósito. Dios nos regaló y nos hizo con muchas bondades. De veras, analice usted la capacidad de oír, los oídos, incluyendo las orejas, todo el aparato auditivo. Es una maravilla que podamos oír, que tengamos oídos. Es una maravilla.
que tengamos ojos, es una maravilla, que tengamos pues cabello, que tengamos manos, pies, todo eso, capacidad de saltar y bueno, tantas cosas en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, todo eso lo hizo Dios para nuestro deleite, pero también nos hizo inteligentes y nos hizo seres espirituales para que no solamente que querramos un placer egoísta, sino nuestro placer, nuestro gozo, poder compartirlo con Él, disfrutar juntamente con Él. Su voluntad es comunión con Él. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Es real tu comunión con Dios? Si tú me dices, pues solamente cuando me hablan de Dios, ¿verdad? Algo me gusta, me agrada. Quiero decirte, eso no es comunión. Eso es un gusto, eso es algo, pero eso no se puede llamar que tengas comunión con Dios. Que digas, pues en la Pascua, en esos días de la Semana Mayor, yo sí voy a misa, yo sí voy a los templos, yo sí no voy a la playa, sí le echo una ojeada a la Biblia. No, eso no es comunión con Dios. Si tú dices, pues sí, yo voy los domingos a un templo y llevo mi Biblia y estudiamos ahí de 10 a 12, eso no es comunión. Comunión es algo continuo, es algo permanente, es un estilo de vida. Si tú tienes Biblia pero no la lees, no tienes comunión. Quédate un poquito más para que el regaño sea completo, para que venga la luz y digas, caray, no puedo estar así, porque si mueres y mueres sin comunión con Dios, ya sabrás, no conviene eso. Entonces, entiende esto, la voluntad de Dios es darnos vida eterna, la voluntad de Dios es darnos felicidad, pero la voluntad de Dios también es que tengamos comunión íntima, diaria, inteligente y espiritual con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tienes comunión con Dios? Y la respuesta es sí o no. No hay de que, pues, yo creo que sí, por eso no hay explicaciones. Es así de fácil, ¿verdad? ¿La hay o no la hay? ¿Existe o no existe? Pero ya te dije, ¿verdad? Que si son chispazos, si son de vez en cuando, pero no es un estilo de vida que marque tu vida, que tú digas, necesito leer la Biblia, necesito comer del árbol de la vida. Si tú no lo ves así, no es un estilo de vida, no conoces la comunión con Dios. Ahora, su voluntad es que tengamos comunión continua, permanente con Él. Y te lo voy a demostrar cómo yo entiendo, cómo nosotros entendemos que esa es la voluntad de Dios, que tengamos comunión con Él. No nos hizo tan bonitos, no nos hizo tan inteligentes, tan llenos de virtudes, bondades y capacidades para que se las demos a otro. No, todo lo que hizo para nosotros es para su honra y para su gloria. Es para que tengamos comunión con Él. Es como, mira, un padre, una madre, pues quiere tener hijos y Dios le regala hijos. Y esos hijos, pues, crecen y sobreviven y logran y triunfan gracias al padre y a la madre. Gracias a esos seres que los pensaron, los amaron, los cuidaron. Y ahora, ¿qué espera el padre? Pues que aquel ya creció, ya se hizo grande, ya conoció, ya es fuerte y se quiere independizar, pero se quiere independizar así. Decir, papá, mamá, nada más en vacaciones me voy a acordar de ti. Y nada más en 1 o 2 veces al año. Pues, ¿a qué padre le va a llenar eso? ¿Sí? Uno dice, hijo, está bien, te independizas, haz tu vida, pero
pero no tenemos por qué separarnos, no tienes por qué darme la espalda. Soy tu madre, he visto por ti, yo he estado contigo en las buenas y en las malas, tanto, no me puedes descuidar. Y los hijos tienen que reaccionar, o tenemos que reaccionar y decir, caray, sí, no puedo ya, por sentirme independiente, por ser independiente, ya olvidarme de quien me cuidó, quien me amó, quien me hizo posible mi sobrevivencia. Bueno, lo mismo con Dios, ¿verdad? Que Dios nos haya hecho una chulada, como decimos, una belleza, tantas virtudes, tantas capacidades, para que las gastemos para nosotros mismos o para otros, y para Dios, que nos dio todo, nada. No, Dios quiere que tengamos comunión íntima, inteligente, personal, espiritual, permanente con Él, y te lo voy a demostrar con dos cositas solamente. Mira, ¿para qué nos dio un espíritu humano? Porque todo ser humano, si tiene vida, ahí está testificando, demostrando que tiene un espíritu, ¿sí? Porque el cuerpo solo, pues como el de ya un muerto, no tiene vida ese cuerpo. Ese cuerpo ya no es cuerpo humano, ya es un cadáver humano, porque el espíritu que le da vida a ese cuerpo se fue. Ni siquiera es la sangre la que da vida. La sangre obviamente va a todos los órganos y da vida, pero ¿sabes qué es lo que le está dando vida realmente a ese cuerpo? Porque ese cuerpo que es cadavérico, que es cadáver, pues todavía tiene sangre. Pero ¿por qué se congeló? ¿Por qué se estacionó? ¿Por qué perdió la vitalidad? Porque el espíritu salió de él y dejó el cuerpo. Entonces, la vida, la fuerza, el poder está en lo espiritual, y Dios nos hizo con un espíritu humano. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, por ahí empieza la vida, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un espíritu humano. ¿Para qué? No para tenerlo así de lujo. No, tiene que funcionar, tiene que ser una realidad. Y Dios lo puso porque es la manera de tener contacto con Él. La Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, los que lo reconocen como Dios, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y de acuerdo a la verdad de su palabra deben adorarle. Entonces, en eso vemos que la voluntad de Dios es que tengamos comunión con Él, porque tenemos un espíritu. ¿Cuántos traen ese espíritu flaco? ¿Cuántos traen ese espíritu anémico, desmayado? Y déjeme decirle, otros, la mayoría, muerto, ¿sí? A lo mejor el cuerpo lo traen al máximo porque van a un gimnasio, porque realizan un deporte, etcétera. Pero ¿de qué sirve un cuerpo así atlético, fuerte, si no saben usar su espíritu? Entonces el espíritu está para tener contacto con Dios. Ya dijimos, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos dio el cuerpo para tener contacto con lo material y terrenal. Dios nos dio alma para tener contacto con los seres humanos, con nuestro prójimo, con nuestro semejante. El contacto que tenemos con ellos es almático, pero Dios nos dio espíritu para tener contacto con Dios. La palabra clave es contacto. Cuerpo para tener contacto con lo material. Alma para tener contacto con otras almas como nosotros, los seres humanos. Y espíritu para tener contacto con Dios Espíritu. Entonces, la voluntad de Dios al darnos un espíritu humano es para que tengamos comunión con Él. Y número 2, Dios
nos dio un día de reposo, ¿sí? No porque Él estuviera cansado, pues casi todo lo hizo con el poder de su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Sea de día y sea de noche, sea esto, sea el otro, todo lo realizó prácticamente con el poder de su palabra. Entonces, Él no estaba cansado, pero de la semana, el séptimo día lo tomó para descansar, no físicamente, sino para cambiar de rutina, para alejarse de lo material y concentrarse en Dios, concentrarse en Dios. Así que por eso digo, si tú eres dominguero solamente para buscar a Dios, ¿verdad? Eso no es comunión con Dios, porque el asunto del día de reposo es concentración, concentración. Y la gente que su concentración apenas y dura 2 horas, y el resto del tiempo antes de esas 2 horas y después de esas 2 horas son otras cosas, son diversiones, son pleitos, son estudios, lo que tú quieras. Ya perdió la concentración, ya volvió a la rutina de siempre. ¿Por qué lo hace el ser humano así? Porque no tiene un estilo de vida de comunión con Dios. Y entonces se aburre, no sabe, pues, no valora la comunión con Dios porque no la conoce. Así que Dios nos dio un espíritu humano y con eso nos está diciendo, mi voluntad es que te relaciones conmigo permanentemente, todo el día, un estilo de vida. Y asigné un día de reposo para que te concentres conmigo. Así como agarra el entrenador de fútbol y saca a sus jugadores de su casa, de su ambiente, y se van a un lugar, a una cancha, a estar concentrados porque van a jugar el partido de su vida. Así también nosotros tenemos que tener esa disciplina, esa concentración, alejarnos de todo lo que hacemos en la semana y hacer algo diferente, algo que nos permita mantener esa estrecha comunión con Dios. En eso queda demostrado que la voluntad de Dios es comunión íntima, permanente con Él. Bueno, también la voluntad de Dios para todos es darnos dignidad. ¿Por qué? Al hacernos a su imagen y a su semejanza, pues nos ha dado una dignidad muy grande. Pero esto es lo que más anda persiguiendo Satanás. Esto es lo que más está tratando de atacar Satanás, porque quiere arruinar esa dignidad. ¿Cómo? Pues a través de lo que su aliado, que es este mundo, y este mundo pues siempre va a usar el enemigo para influenciarnos y tratar de denigrar nuestra dignidad. Con drogas, con alcohol. ¿Cómo se ve una persona alcoholizada? Que ya ni puede caminar, ni puede hablar, y a veces quedan tirados en la calle, a veces medios desnudos. O sea, cuando uno ve a un ser humano así, dice uno, ¿cuánto ha perdido este hombre, no? Sí, y el hecho de que no puedan ni siquiera tener ya control, porque una vez pues se van fin de semana, ¿no? Y acostumbran a tomar, pero cuando ya la persona no puede detenerse y ya es constante, ya es un alcohólico esa persona o un drogadicto, pues va perdiendo cada vez más su dignidad, porque hasta su cerebro se va perdiendo. Hay gente que queda trastornada, porque ese es el objetivo del enemigo, arruinar nuestra dignidad, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, y Satanás odia a Dios. Entonces todo lo que huele a Dios, el diablo lo va a querer destruir y va a usar de este mundo. Igual los ritmos musicales, esos ritmos musicales depravados que están de verdad hablando cosas de verdad que son indignas, ni siquiera de pronunciarlas, pero eso usa el diablo para igual denigrar nuestra dignidad. Las modas porno, ¿verdad? Casi desnuda la gente,
casi, o sea, de una manera que pues más tiende a provocar a deseos sexuales impuros. Vamos a hablar también las ideologías aberrantes, todo lo que tiene o va en contra de lo que Dios hizo y formó como varón y hembra. Y sabemos ahorita las ideologías cómo están, que ve uno y dice uno, wow, o sea, si tú te espantas, todavía sientes asco, sientes horror de ver todo lo que se está moviendo, bueno, quiere decir que todavía traes tu pensamiento acerca de lo que es la dignidad. Pero quienes apapachan, quienes dicen, ay, es que eso no es malo, es que hay que respetar, sí respetamos, pero no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esa sea la condición que Dios quiera para el hombre. No, eso viene del enemigo y del mundo, que es su aliado. El terrorismo, personas que están dispuestos a matar en un mercado, en un edificio, y a veces ellos mismos de ponerse como bombas humanas, o ellos mismos matar. O sea, ya que el corazón se haya puesto duro, que ya no sienta nada, y por eso son capaces de quitarle la vida a otro ser humano. Eso es ya haber perdido también la dignidad con la que Dios lo hizo, ¿verdad? Y no vamos muy lejos, el animalismo, ¿verdad? Ahora conocido con ese dichoso nombre de Terians, ¿no? Personas que creen que ser animal, ser un perro, ser un gato es superior a ser humano. O sea, eso es denigrar la dignidad con la cual Dios nos hizo. Y Dios quiere que todos tengamos, la voluntad de Dios es que todos tengamos dignidad. Y lo vemos a través de la palabra de Dios, porque Él, cuando nos formó, ¿verdad? Cuando nos formó, nos hizo perfectos. El pecado vino a ensuciarnos, a alejarnos de la relación, de la comunión con Dios. Pero cuando Dios le dio la esperanza a Adán y a Eva de que un día enviaría un Salvador para que cubriera, limpiara, quitara ese pecado y volviera a restaurar al hombre, entonces dice la palabra de Dios allá en Génesis 3:21, que Dios hizo túnicas para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, porque Dios quiere que tengamos dignidad. No los dejó desnudos, los cubrió. Y luego también dio otra manera de cómo acercarse el hombre a Dios o cómo limpiar su pecado, porque aún Jesús no venía. Entonces fue a través del sacrificio. Y vemos en Génesis 4:4 cómo dice que Abel trajo su ofrenda, lo mejor de su ganado, lo trajo, y dice que fue grata esa ofrenda delante de Dios. Entonces el hombre limpiaba su pecado, se purificaba a través de sacrificios de animales, ¿verdad? Van siendo los pasos. Y ahora vamos a ver qué dice Hebreos 10:22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora Dios dice para nosotros que nos acerquemos con un corazón sincero. Es decir, aquí es que constantemente tenemos que ponernos a cuentas con Dios para que nuestro corazón sea sincero, nuestra conciencia esté limpia y nuestros cuerpos estén lavados constantemente, pues con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y todo esto es un acto de fe. Entonces, para acercarnos a Dios tenemos que echar mano de la fe. Y esto es algo que Dios pide, que nos acerquemos. Y no solo ahí, también lo dice Santiago 4:8. Ay Dios, ya se me perdió Santiago. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Realmente limpios. Y esto solamente Cristo lo puede hacer si se lo pedimos, si confesamos nuestros pecados. Y dice que también los de doble ánimo, ¿verdad? Porque ¿quién es alguien de doble ánimo? Alguien que ahora sí quiere caminar con Dios, al rato se desanima, luego como que sí, que anda así, ¿verdad? No se define. Y Dios quiere que seamos definidos para caminar con Él y seamos sinceros con Él, porque Él nos levanta, nos da esa dignidad y quiere que así nos acerquemos a Él. Muy bien, ya vamos a terminar con un aspecto más que vamos a contemplar el día de hoy. Ya nos quedan pocos minutos, entonces vamos a aprovecharlo. Recuerden que el próximo martes vamos a continuar viendo cuál es la voluntad de Dios genérica para todos. Y así que hoy solamente un aspecto más y dejando pendiente para el próximo martes lo que sigue. ¿Qué más es la voluntad de Dios para ti, para mí, para todos? Comer su palabra, comer su palabra. ¿Y por qué comer su palabra y no leer su palabra? Porque la lectura a veces ni en los ojos se queda, ¿sí? Nada más mientras estamos ahí leyendo y ya después ni en los ojos se queda, ni en la mente se queda. Y cuando Dios le habló, por ejemplo, al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, les manejó ese término: come ese rollo, come mi palabra. Y comí, dijo el profeta, ¿verdad? Y me supo así, y bueno, ¿y por qué se habla? Si son letras, es material, ¿verdad? Ahora, hojas así de imprenta. ¿Por qué comer? Porque la idea, bueno, no es así, romper, masticarlo, echarlo a la boca, sino lo que pasa cuando comemos una fruta, cuando comemos un desayuno, una cena, etcétera, que es todo un proceso, es todo un ritual, ¿verdad? Empezando por la preparación. Los alimentos nos convocan a ir a la cocina, lavar verduras, lavar carne, poner un sartén, ponerle aceite, y bueno, todo un proceso. Desde ahí empieza eso de comer, ya después calentar las tortillas por último, y sentarte y entonces llevarte esa deliciosa comida a la boca, y no para tragarla, sino para romperla, para hacerla pedacitos, triturarla y luego masticarla y luego ya tragarla, y ya después adentro se encarga tu estómago de llevar a cabo todo lo demás. Pero es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. No dice lee, no, sino es come, quiere decir investiga. Quiere decir, ponle sal, ponle sabor, hazlo apasionadamente, hazlo con ese atractivo, ese anhelo, ¿sí? Que no vayas a leer la Biblia por leerla. Si no tienes ganas, tienes que orar entonces, porque tienes que ir a comer la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios, ¿qué hizo con el pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto? Aquellos que estuvieron 400 años allá de esclavos, y los sacó camino al desierto para llevarlos a la tierra prometida. En ese tránsito, ¿verdad?, que se llevaron 40 años en el desierto, Dios les dio a comer algo especial para mostrarnos a todos, ¿verdad?, de que hay que comer el pan del cielo. Y ese pan del cielo en el Antiguo Testamento se llamó maná, y en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo, la palabra viva de Dios. Pero vamos a ver primero eso. Dios les dio maná. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículos 19 al 21, que dice así: tú con todo, por tus muchas misericordias,
no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Hasta sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Qué lindo es el Señor, que Él puede ver y suplir todas nuestras necesidades. Vamos ahora al Salmo 78, versículos 24 y 25. Salmo 78, 24 y 25 dice así: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Así que la voluntad de Dios es darnos de comer, pero nosotros no queremos comer. Nosotros estamos con anemia porque no queremos comer el pan del cielo. ¿Cómo se llaman esas enfermedades que tienen problemas con la comida? Anorexia, bulimia, ¿verdad? Espiritual también existe. La gente que no come, que no está comiendo la palabra de Dios, está anémica porque es bulímica o porque es anoréxica. Y bueno, Jesús se lo hizo saber a Satanás cuando lo tentó. Cuando Satanás lo tentó a Jesús en su ayuno de 40 días y 40 noches, Jesús lo venció con esta frase: escrito está. Porque Satanás le dijo, aprovechándose que tenía hambre, pues estaba en ayuno: mira, tú eres el Hijo de Dios, en ti hay poder, el Padre no te puede dejar morir, pero tienes el poder, simplemente úsalo. Ahí hay piedras, y esas piedras se pueden convertir en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios que estemos comiendo y comiendo la palabra del Señor. Por último, Jesús se lo hizo ver a sus mismos discípulos, la importancia. Y bueno, sus discípulos no solamente empiezan en el Nuevo Testamento. Josué fue un discípulo del Señor, por supuesto. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, me encanta este versículo. Hay otros en el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento este versículo me encanta. Para este fin, ¿verdad?, de comer la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, comer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás de la boca. Mira dónde pasa, el estómago principal. Meditarás en él para que guardes con tus manos, con tus pies, con tu corazón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? ¿Quieres tener éxito en todo lo que haces? Dios te lo promete, te lo garantiza, pero a cambio de algo que te beneficia. Porque a Dios no le beneficia esto. Muchas veces el diablo nos hace ver que Dios nos condiciona, pero la condición, Él no tiene ninguna ventaja. Las condiciones que Dios nos pone es para nuestro propio provecho. Entonces dice que si nosotros queremos que todo nos salga bien, que prospere Él nuestro camino en todo, pues ahí está la condición. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley,
ni de tu meditación, ni de tu obediencia. Así que, pues esta es también la voluntad de Dios, que comamos palabra de Dios cada día, cada día, cada día. Bueno, yo soy Francisco Fernando Ventura 5 y Miriam Montoya para servirles. solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Alíneate, pueblo.